A reading from the book of the prophet Zephaniah. Lectura Then del I will libro change and purify de Sofonías. the lips of the people. Hoy los cambiaré y purificaré los labios del pueblo para que todos puedan llamar al nombre del Señor para servirlo From beyond the con rivers un of solo Ethiopia, asentimiento, and as far de los as ríos the de recesses Etiopía of the north, hasta los confines they del shall bring me norte. offerings. Han de presentarme Shout for joy, ofrendas. daughter Zion. Grita de alegría, Joyfully, O Israel. hija de Sión. Be glad Canta, and exult Israel. with all your heart, Alégrate O daughter y Jerusalem. exúltate con todo tu corazón, hija Jerusalén. judgment against El Señor ha retirado He has turned away la sentencia de ti. Ha derrotado a tus enemigos. El Rey de Israel, el Señor, está en medio de ustedes. nation to fear. No habrá más que temer. En ese día Jerusalem, se le dirá a Jerusalén, Zion, no temas, oh Sión, the Lord your no God te is in your desalientes. midst. El Señor tu Dios está en medio de ustedes. He will Tu rejoice Salvador over you with gladness, se regocijará sobre ti con gran alegría y te renovará en su amor. joyfully Cantará de alegría por ti at festivals. como quien canta en un banquete. Domini. All the nations shall come and worship you, O Lord. Todas las naciones te bendecirán, Señor. Todas las naciones te bendecirán, Incline your Señor. ear, O Lord. Inclina tu oído, Señor, escúchame, que soy un pobre desamparado. Keep my Protege life mi vida, que soy un fiel tuyo. Save your Salva a tu servant, siervo, trust in you. que confía You en are ti. my God. Tú eres mi Dios. Have mercy on me, Piedad de mí, Señor, for to you que a I ti te call. estoy llamando todo el día. Gladden the soul, Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti. Señor, tú eres bueno y clemente, y rico en misericordia. for you, O Porque Lord, tú, Señor, in eres forgiveness, bueno y abounding clemente, in kindness. rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende la voz de mi súplica. Señor, eres bueno y clemente, y rico en misericordia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Go and teach all nations. Vayan y hagan discípulos de todos los pueblos, dice el Señor. Estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. gloria tibi, Domine. The 11 disciples En aquel tiempo los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos vacilaban. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. go therefore, Vayan y hagan discípulos de todos los pueblos, baptizing them bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Domini. Las tibi Christe. St. Francis Xavier
San Francisco Javier es uno de los co-santos patrones de las misiones, junto con Santa Teresa de Lisieux, quien nunca abandonó su convento, pero era como una especie como la especie de batería que mantenía el poder de la oración. No una parte móvil, sino una parte igualmente necesaria para los misioneros con sus oraciones. No obstante, San Francisco Javier claramente fue el santo patrón de las misiones, quien era puramente una parte móvil. Él siempre estaba en movimiento. Él no planeaba ser misionero, no sentía esa vocación. Sentía vocación para tener una vida rica y cómoda. Y después de haber sido educado en casa, en la casa de la familia Javier, en el norte de España, un hogar que fue destruido en una guerra porque su familia se puso del lado de los franceses y perdieron, mientras que la familia Loyola estuvo del lado de los españoles y ganaron. Pero fue educado en su hogar y a los 19 años fue a la Universidad de París y estudió con un joven pastor quien era brillante, Peter Fabre. Y después de 4 años se les unió Ignacio de Loyola, un laico quien buscaba ser ordenado y quien también insistía en permanecer fuera de España, porque la Inquisición lo arrestaba frecuentemente, así que pensó que le iría mejor en Francia. Estudió pues con ellos y en particular durante una época en la que Pedro Fabre había regresado a casa, a Saboya, y únicamente estaban San Francisco Javier y San Ignacio de Loyola, los dos vascos, cuyas familias habían estado en lados opuestos de una gran guerra, pero ahora en una habitación, juntos. Y San Ignacio simplemente le dijo a San Francisco: ¿de qué sirve ganar el mundo entero si pierdes tu alma inmortal? ¿De qué sirve? No puedes comprar tu entrada al cielo con cosas materiales. De hecho, no puedes encontrar el significado de la vida. Puedes intentar. Algunas personas tratan de decir: voy a tratar de acaparar el número mayor de cosas, más que cualquier otra persona. Pero al final, ¿qué es lo que tienen? San Ignacio le dijo eso muy claramente. Así que San Francisco Javier realizó los ejercicios espirituales y decidió que ya no iba a ser aquel que sacrificara su vocación. No iba a dedicarse ya más a ser una persona acaudalada, una vida cómoda, tal vez llegar a obispo, una vida cómoda, a diferencia de hoy en día, cuando los obispos tienen una vida algo trabajosa. En aquella época vivían de manera cómoda. En cambio, decidió permitir a Dios que le ofrezca dirección en su vida. Y el Señor Dios debía ser aquel que le diera la vocación. Quienes habían de seguir San Ignacio y los otros compañeros de San Ignacio fueron a Italia con la intención de ir a Tierra Santa. Querían ir a Tierra Santa, la cual estaba bajo el poder de los turcos, para predicar y ser mártires. No esperaban que la comunidad durara mucho tiempo. Pero sin embargo había una guerra entre los turcos y los venecianos y no podían obtener una nave. Así que le dijeron al Papa: ¿qué desea que hagamos? Y él tuvo un número de encargos, el primero de los cuales fue el rey Juan de Portugal. Quería 2 misioneros que fueran a las Indias. Un sacerdote, el padre Bobadilla, fue elegido para ir, pero se enfermó. Así que Francisco Javier fue en su lugar.
Y Hey, Father Rodriguez, él y su compañero, el padre Rodríguez, fueron a Lisboa y el rey he said, I don't want estuvo all tan of you to impresionado con ellos que les dijo, Why no don't you quiero que stay ustedes here dos vayan, and help me start mejor this quédense school?" aquí So he y did. ayúdenme a fundar una Francis escuela. Xavier. Así que lo hicieron. Únicamente Francisco Javier Think viajó. about traveling. Ahora consideren cómo era viajar en los años 1540, 1541 me parece que fue, Lisbon on a ship de Lisboa to India. por barco hasta la And India. over the doldrums. Tenía que Doldrums pasar are a feeling you have on a hot day. Doldrums por los are mares a phenomenon of weather tranquilos. where the wind stops. and Es your una, ship una región, hot es un fenómeno meteorológico en donde no hay viento en el océano y las naves no se pueden mover y hace mucho calor. Finalmente pasaron por esa región y llegaron a Mozambique, donde tuvo que pasar unos meses. Y utilizó ese tiempo como oportunidad para evangelizar a los marineros que estaban esperando ahí, esperando una nave para ir a la India. Y después, cuando llegó a la India, fue a diferentes lugares, fue a Goa, y también subió hasta los estados del Golfo, Bahrein, fue a Sri Lanka y fue a las Islas Malucas, las cuales son parte del área de Indonesia hoy en día. Y fue entonces que conoció a un cristiano japonés y quedó tan impresionado que quería ver dónde había más personas como él. Así que fue hasta Japón con ese cristiano e hizo todo lo posible para empezar a evangelizarlos. Finalmente se enteró. Esa es una de las cosas que pasa cuando uno es misionero. Los misioneros provienen de sus propias culturas. Tienen que aprender a adaptarse a la cultura local de cada lugar. Y él pasó por una gran variedad de diferentes culturas. La India, nada más, no es una sola cultura. Tiene muchos idiomas, muchas sociedades, muchas culturas, y aprendió a adaptarse a cada una. Y cuando fue a Japón, nadie le prestaba atención. Si se vestía de forma humilde, en India respetaban eso, pero en Japón no era así. Así que se vestía como si fuera príncipe. De hecho, él venía de la nobleza, así que tenía el derecho a vestirse de esa forma. Y luego el shogun lo recibió y le dijo, sí, seguro, puedes predicar el evangelio aquí. Si ellos quieren incorporarse, les doy permiso para que se conviertan al cristianismo. En tanto que antes de eso, ni siquiera le hacían caso. Creo que ni siquiera eran capaces de reconocer que el mismo hombre que los había visitado meses antes, mal vestido, era el mismo que les había presentado más adelante, vestido como príncipe. Pero si eso es lo que era necesario para poder predicar el evangelio, pues eso es lo que había que hacer. Y otros misioneros siguieron su ejemplo. Hay que entender la cultura, ver los valores que ya son parte de Cristo y predicar el evangelio a ellos. Bien, ahora, esto es muy importante en nuestra propia época, porque el fervor misionero ha disminuido entre muchos católicos. Muy fácil, muchas personas dicen, oh, la gente de buena voluntad, la gente que inocentemente no son cristianos porque nacieron así, Cristo los salvará. Vamos a dejarlos en paz. Pero eso no es lo que dijo Jesús. Por seguro, si una persona sin responsabilidad alguna nunca ha escuchado el Evangelio, el Señor ha de encargarse de esa persona, concediéndole gracias, porque así como escribió San Pablo en la primera Timoteo 2, versículo 4, el Señor desea que todos los hombres sean salvados y encontrará alguna forma de lograrlo. Y en los años 50 hemos visto que la hermana Edith y otras hermanas nos han enseñado que Dios ha de concedernos suficiente gracia para la salvación a cada individuo, de alguna forma u otra. Pero eso es como decir el plan B.
El plan A es lo que Jesús dice aquí en el Evangelio. Go therefore and make, Vayan pues y hagan discípulos de todos los pueblos, baptizing them. bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. And this is a double task. Y esta es una tarea doble. We must Por un lado, understand debemos their entender culture. We la should cultura try de to ellos, learn their language. debemos tratar de aprender el idioma de ellos, Understand what things mean in a entender lo que culture. For significan las instance, cosas en una cultura. we wear Por white today ejemplo, to celebrate el día de hoy nos because ponemos in blanco Western para nations, celebrar porque en las white naciones is a symbol of purity occidentales el and joy. blanco es And un the símbolo de black pureza y But in alegría, some parts of Asia, pero en algunas wearing partes de white Asia is a sign of mourning. And el blanco es símbolo de luto y dolor, así que eso no funciona por allá, is the sign en tanto que el rojo es el color de las bendiciones. So, you have to, Así que know what's going hay que saber in each lo culture que está sucediendo en cada and be able to cultura communicate in y their poder language comunicarlo en sus and idiomas customs. y sus But costumbres. at the same time, we Pero al must mismo also tiempo también realize debemos that it's darnos not cuenta just a que tourist no who goes to se another trata solamente de ser un turista culture que in va a order otra to cultura find out about their customs, para laws, and aprender de ways. sus costumbres, etcétera. They're not museum No, pieces. no se trata de These are piezas de human beings museo. Son who are seres have the humanos same problems quien of tienen los original mismos sin problemas as everybody de else pecado in the original world. como cualquier otra They have persona the en el same mundo. difficulties Tienen of las mismas action sin. dificultades They have de, the same disordered de desires pecados en sí. as Tienen everybody los else mismos has. tipos de And they deseos need desordenados Jesus que otras Christ personas for the y necesitan a forgiveness of Jesucristo all the para el sins they perdón commit. de los pecados que They cometan. need reconciliation with Necesitan God through reconciliación Christ con who Dios a died través de on the Cristo, cross for them. quien murió en la cruz por ellos. They need the grace Necesitan las that gracias Christ won for them que Cristo by ganó the para Holy ellos Spirit por el don del in order to Espíritu be Santo able to para do poder ser the capaces that God de wants realizar them el to do. bien que Dios Because quiere all que of us are realicen, weak. porque todos somos débiles. They're weak too in other cultures. Ellos también And son that débiles en otras they need culturas to know that y there's a necesitan grace saber that que hay Christ una pours gracia out que Cristo to strengthen us to be desciende able. sobre nosotros to do para what is fortalecernos, good. para poder hacer aquello There que es is bueno. a wisdom Hay in the una gospel sabiduría en el Evangelio de Cristo that they need to learn that que will necesitan aprender, purify que ha de their purificar culture la cultura de ellos and raise their culture up. y elevar It's not that su to cultura. destroy culture. No Sometimes se trata de people destruir also, su cultura. La gente a veces también cree that, well, que missionaries went out there los just to misioneros support han ido ahí the solamente imperial power. para mantener a Not los so in the case of poderes Francis imperiales. Xavier. No es así. En el caso de went San there Francisco and Javier, criticized él fue ahí y The criticaba imperial power a of los Portugal. poder imperial de He Portugal. warned the king, "You will stand before Él convenció al Christ rey, for le dijo, mismanagement of your governors serás in juzgado your por different Cristo colonies. por el mal gobierno You'll have to answer for that. de You better get them tus to funcionarios straighten en las colonias. up. I'm just a Y le priest, I dijo, can't tienes do it, que but you are hacer que their se porten leader bien. and their Yo no boss. puedo, You yo soy better solamente un sacerdote, hold pero them tú eres el jefe de responsible ellos. for the theft, Tú the bad example, has de hacerles and the responsables immorality that they por do. los robos y los malos tratos y el mal ejemplo que llevan a cabo. But he also used the opportunity Pero él también utilizó la to follow them, oportunidad no but to go solamente para beyond seguirlos, sino in para ir order to bring más the gospel, allá because que ellos, his más goal lejos was que not ellos, empire. para llevar el Evangelio, His porque goal la was meta de él to no era win impartir, people to Christ, sino the salvation of soul, lograr la the conversión de prevention la of people gente from al going to cristianismo, hell. para salvar sus almas, para evitar que fueran al infierno. Incluso escribió una carta a los jesuitas pidiendo que mandaran a estudiantes de la Universidad de París. Dijo, tengo ganas de llorar como loco, tengo ganas de gritarles, diciéndoles, ¿de qué les sirve todo ese conocimiento si no tienen ningún amor? Si ustedes están ahí sentados cómodamente con todo lo que saben y hay todas esas almas que van a ser condenadas porque ustedes no le predican el Evangelio, ¿qué va a pasar? Es importante, pues, para nosotros recordar esto, porque nosotros también hemos sido llamados a una nueva evangelización en nuestra sociedad. Los papas, el Beato Pablo VI, San Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora el Papa Francisco, todos nos han estado diciendo, tenemos que evangelizar. Algunas personas contestan diciendo,
Bueno, San Francisco de Asís dijo always, que siempre hemos de predicar el Evangelio, pero solamente usar palabras cuando sea necesario. St. Francis never said that. San Francisco nunca dijo eso. I don't know where they got that from. No sé de dónde sacaron eso, St. Francis, pero no fue San Francisco de or Asís, St. Francis Xavier. ni San Francisco Javier tampoco. I don't know if they're making that up. or No sé si lo han inventado o de dónde lo sacaron. Yo le he preguntado a los franciscanos si St. Francis of Assisi. And, puede, you know, that none of them have ever seen ninguno de ellos jamás ha visto eso en ningún lado. evidence to the contrary. Let me know. But Si alguien lo encuentra, que me avisen. we can't use that as Pero no podemos utilizar eso como excusa para no evangelizar directamente. and as St. Francis of Xavier Y San Francisco Javier lo dejó muy claro. is great. La mies es abundante, We're responding when I was on vacation last week. pero hay mucha gente que no acude. El año pasado yo me encontraba de vacaciones y uno de los puntos altos fue visitar un par de prisiones en Texas y conocer There were a couple a los reos. Había como 200 reos en cada prisión que había sido evangelizado por un grupo de rancheros. These aren't highly educated. No se trata de teólogos, These are guys edu- who sino de round up cattle, hombres que se dedican a market, and do criar ganado, venderlo en el mercado y hacer todo el tipo de cosas que hace un ranchero. guys who go into those prisons Son and señores que van a esas prisiones, inmates sienten gran amor por esos reos, start off well. They didn't start son off personas well. que no, And they had a lot of resistance and cold. al principio no tuvieron mucho éxito, recibieron mucha indiferencia, And then kept coming pero back ellos as they insistieron, siguieron regresando todas las semanas, ofrecían retiros, lo siguen haciendo hasta el día de hoy. They also preached the Y al hacer eso también predicaban el Evangelio They used y les decían, tienen que they had arrepentirse. the living stations Utilizaban on teatro, the stations, and this tenían las estaciones de la cruz because they've been beaten in jail like y Jesus. lograron convencer a estas personas que habían han sufrido en la cárcel, al igual que Jesucristo sufrió en la cárcel. Podían identificarse con Él, podían ver algo con lo cual identificarse. Y fue una de las cosas más profundas, entrar a una prisión. Cientos de hombres sentados en el comedor, en silencio, rezando el rosario, meditando sobre cada misterio, cantando himnos a la Virgen, preparándose para la Santa Misa, para la confesión. Esto es algo que todos debemos buscar hacer. ¿Dónde hay las oportunidades de llevar a cabo una misión? No siempre tenemos que viajar al extranjero. A menudo podemos hacerlo donde vivimos. Vayan a las prisiones, vayan a los centros urbanos, vayan a las escuelas que necesiten ayuda, vayan a las parroquias y lleven a cabo esta evangelización. Vayan de puerta en puerta, como están haciendo muchos católicos hoy en día. La gente cree que son testigos de Jehová, pero se sorprenden cuando se enteran que son católicos, pero no deberían sorprenderse. Pues de esta manera, en nuestra época también seremos grandes evangelizadores, siguiendo el ejemplo de San Francisco Javier. No necesariamente hay que viajar a India o a Japón. La cosa es llegar al cielo, que es lo más importante.